Hey, ¿qué tal? Ahora vamos a ver lo que son procesos a presión y volumen constante. Vamos a relacionar esto con lo que vimos en el video anterior de la capacidad calorífica o calor específico y lo vamos a relacionar también con la primera ley de la termodinámica que ya vimos también hace 2 videos aproximadamente. Entonces vamos a ver. Recordando nuestra primera ley de la termodinámica, nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma, por lo que el cambio de energía en un sistema más el cambio de energía en los alrededores es igual a cero. La interpretación de esta ecuación es que la energía total del universo permanece constante. Esto nos dice la primera ley de la termodinámica. Por lo que el cambio neto de energía en el universo es cero. Y esto se representa matemáticamente con esta ecuación. Despejándola vamos a tener que el cambio de energía en el sistema va a ser igual al cambio negativo o con signo contrario de energía en los alrededores. Esto quiere decir que la energía que gane un sistema va a ser la misma que pierda en los alrededores y viceversa, la energía que se pierda de un sistema va a ser la misma cantidad de energía que se gane en los alrededores. Y la ecuación que nos define nuestra primera ley de la termodinámica es delta U, que es el cambio de energía interna, va a ser igual al calor más el trabajo. Y el trabajo en física nos lo definen como una fuerza que actúa en una distancia o que la fuerza que provoca un desplazamiento. Pero como aquí estamos hablando de presión, volumen y temperatura porque estamos en termodinámica y recuerden que esas tres variables son las variables que utilizamos aquí o son nuestras protagonistas en este curso de termodinámica, tenemos que expresar esto en función de alguna de esas tres, de presión, de volumen o de temperatura. Por lo que la presión está definida como la fuerza entre un área, la fuerza ejercida en una unidad de área. Y despejando la fuerza tenemos lo que es presión por área. Entonces este término de presión por área lo podemos reemplazar en donde está la fuerza. Y la definición de trabajo va a ser igual al signo negativo o a menos la doble integral de la presión externa por el diferencial de área. El signo negativo recuerden que es porque siempre hacemos referencia al propio sistema en sí, pero como la presión viene de los alrededores, recuerden que tenemos signos negativos cuando estamos hablando de los alrededores, por eso el signo negativo. Presión por diferencial de área hace referencia a la fuerza y dx hace referencia a la distancia. Fuerza por distancia es trabajo y tenemos una doble integral porque una integral es con respecto al área y la otra integral es con respecto al desplazamiento. Y cuando tenemos un área y la multiplicamos por otra unidad de distancia, que en este caso sería el desplazamiento, tenemos volumen. Por lo que nuestro trabajo va a ser igual a la integral desde B1 hasta B2 de la presión externa por diferencial de volumen. Recordemos que ahora vamos a trabajar a presión constante. Cuando trabajamos a presión constante podemos sacar la presión de la integral y nos queda menos la presión, que al ser constante sale de la integral, desde B1 hasta B2 por el diferencial de volumen. Al hacer esta integral nos va a quedar simplemente menos la presión multiplicado por volumen 2 menos volumen 1, pero como esto es una resta, lo podemos escribir de forma más sencilla como el trabajo es igual a menos la presión por diferencial de volumen. Y ahora la ecuación de la primera ley teníamos que el cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo. Expresando esto en términos de presión y volumen, tenemos que el calor, que la energía interna o el cambio de energía interna va a ser igual al calor menos el producto de presión por cambio de volumen. Vamos a entrar a lo que es la definición de la entalpía. La definición matemática y única de entalpía dada por Smith, Van Ness y Abbott en su libro de Introducción a la Termodinámica para Ingeniería Química, que me parece que es la 7ª edición, publicada en el año 2007, dice que la entalpía escrita con letra H es igual a la energía interna más el producto de presión por volumen. Bien, definir la entalpía es algo complicado. La definición matemática la dan estos autores, pero una definición textual o qué representa físicamente la entalpía realmente es algo complicado de definir. En pocas palabras representa el calor de un sistema a presión constante y ya lo vamos a ver más adelante a lo largo de este video. La entalpía es una propiedad extensiva, esto quiere decir que depende de la cantidad de masa.
y también tiene unidades de energía. Un sistema que tiene cierta cantidad de masa va a tener cierta cantidad de entalpía, y esa entalpía va a depender de la masa. Entre más masa tenga, más entalpía va a tener. También existe lo que es la entalpía específica, que está definida por una unidad de masa. Ese valor de entalpía específica es intensiva porque no depende de la masa, porque ya está dada para una sola unidad de masa. Entonces no depende si tenemos 10 kilos de materia o 100 libras o una tonelada. La entalpía específica va a ser la misma, no va a depender de cuánta masa tengamos porque está dada para una unidad de masa. Y cuando ocurre un cambio diferencial en el sistema, el cambio de entalpía o dH va a ser igual al cambio de energía interna, la derivada de U, más la derivada de presión por volumen. Y generalmente cuando hablemos de entalpía la vamos a utilizar en procesos a presión constante. Al integrar esta ecuación, cuando tenemos un cambio finito y macroscópico del sistema, integrando estas ecuaciones vamos a tener que el cambio de entalpía va a ser igual al cambio en la energía interna más la presión por cambio de volumen. Esta presión, recuerden que es constante. La entalpía la vamos a trabajar siempre cuando estemos trabajando a presión constante. Y regresando a lo que teníamos antes, el cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo, pero el trabajo lo definíamos como la integral negativa de la presión por cambio de volumen. Si despejamos el calor, este término de presión por diferencial de volumen lo pasamos sumando del otro lado con delta U. Vamos a tener que a presión constante el calor es igual al cambio de energía interna más la presión por el cambio de volumen. Pero nuestra definición de entalpía es exactamente la misma. Es la energía interna más el producto de presión por volumen o por ese cambio de volumen. Por lo que estas dos ecuaciones tienen que ser iguales. Tenemos que el calor es igual al cambio de entalpía. Recuerden que mencioné que no tenemos una definición textual o de diccionario, si lo quieren ver así, de qué representa o qué significa físicamente la entalpía. Tenemos la definición matemática que nos da Edmund Van Siabot, pero no una definición que hallamos en un diccionario. Pero a grandes rasgos, en un proceso a presión constante, el calor va a ser igual a la entalpía. Para entender lo que significa la entalpía va a ser el calor de un proceso a presión constante. Y ahora vamos a ver lo que es un proceso a volumen constante. Ya lo vimos a presión constante, ahora viene a volumen constante. Si tenemos un volumen constante, la presión tiene que variar, entonces ya no es una constante que podamos sacar de la integral. Por eso el trabajo, ponemos como tal la definición matemática de lo que es el trabajo. Pero tenemos una ventaja. Como es a volumen constante, el volumen inicial, que es el V1, debe de ser igual al volumen final de V2. Y si esto ocurre, la integral debe de ser 0. Porque al aplicar el teorema fundamental del cálculo, al evaluar el límite superior, y si es igual al límite inferior, vamos a restar algo menos ese mismo algo. Por lo que todo este término, que es el trabajo, definido por esta integral, va a ser 0. Y al final nos va a quedar que el cambio de energía interna va a ser igual al calor. Por eso concluimos que en un proceso a volumen constante, el calor es igual a la energía interna del sistema. Y tiene sentido, ¿no? Porque si no hay cambio de volumen, recuerden que el trabajo es una fuerza que provoca un desplazamiento. Y que a su vez, el trabajo en termodinámica es una presión que provoca un cambio de volumen. Pero si no hay cambio de volumen, significa que no hay trabajo. Por lo que todo cambio de energía interna en el sistema simplemente debe de ser calor, no hay de otra. En resumen, en un proceso a presión constante, el calor es igual a la entalpía, y a volumen constante, el calor es igual a la energía interna. No estamos definiendo aquí lo que es un proceso isotérmico, que es a temperatura constante. También existen esos tipos de procesos, pero si lo incluyéramos en este video no podríamos dar la definición de calor, porque recuerden que el calor existe solamente cuando hay un cambio de temperatura, y si no hay cambio de temperatura no debe de existir el calor. Y recordando lo que vimos en el video anterior sobre lo que es la capacidad calorífica, que si no lo has visto te lo voy a dejar por acá, la capacidad calorífica
Matemáticamente está definida como el límite cuando delta T tiende a cero, o sea, cuando estas dos casi son iguales, del calor por diferencia de temperatura. Es la derivada del calor con respecto a la temperatura. Y la definición textual que vimos de lo que es la capacidad calorífica, que también se llama calor específico, es la cantidad de energía o la cantidad de calor que debemos administrar por cada grado Celsius de temperatura que queramos subir. Y pongo aquí calor con Q minúscula porque estoy hablando de calor por unidad de masa. Cuando estemos hablando de propiedades que estén expresadas en unidad de masa, o sea, sobre kilogramo, sobre libra, o que estén referenciadas hacia una unidad de materia, se pone con minúscula. Retomando la definición de CB, que es el calor específico a volumen constante, recuerden que es la variación del calor o la cantidad de calor que debemos de agregar por unidad de temperatura. Pero como acabamos de ver, en un proceso a volumen constante el calor es la energía interna. Por lo que el CB o el calor específico a volumen constante es el cambio de energía interna con la temperatura a un volumen constante. Cuando cambia la temperatura, cambia la energía interna a volumen constante. Y del mismo modo, el calor específico a presión constante es la misma variación de calor por unidad de temperatura, pero como a presión constante el calor es la entalpía, lo sustituimos por entalpía, y el calor específico a presión constante es el cambio de entalpía con la temperatura a presión constante. De esta manera relacionamos nuestra primera ley de la termodinámica con procesos a presión y volumen constante y con las capacidades caloríficas. Estas ecuaciones están escritas de forma diferencial. Si las integramos, va a ser igual al cambio de energía interna de un sistema es igual a la integral de la capacidad calorífica a volumen constante por cambio de temperatura. A volumen constante le corresponde energía interna y a presión constante le corresponde entalpía. El cambio total de entalpía va a ser igual a la integral del calor específico a presión constante por dt. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Si es así, suscríbanse, déjenme un like y nos vemos en un siguiente video.